Hola gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de los podcasts de adolescencia y sexualidad de Sin Miedos en la Radio. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas con un gusto enorme, con colegas, amigas, profesionales, técnicos que me acompañan de forma solidaria en la realización de esta filmación con el objetivo de dar conocimiento, de dar salud y que podamos avanzar en el bienestar. Hoy me acompaña Virginia Gómez de la Torre. No necesita presentación, diría yo, porque es una mujer muy mediática, muy solvente, en fin, ya sabemos todo lo linda que es Virginia. Gracias, Virginia, por acompañarme. Muchísimas gracias por este gesto de amistad, de solidaridad. Sí. Y hablemos de adolescencia y sexualidad, en donde yo sé que usted tiene mucha experiencia y nos va a enseñar mucho. Gracias, Isabel. Un gusto estar con quienes nos escuchan, con quienes nos ven, porque esto también se pasa en YouTube, ¿no? Claro, va todo en redes. Sí, ahora las redes, querida. Si no estás en redes, no estás en nada. Sí. No existís. Así es, y a la orden, ¿no? O sea, compartir lo que uno vive, lo que uno sabe, lo que uno propone. Es un gusto estar aquí para compartir eso. Perfecto. Ustedes tienen un trabajo muy interesante que se llama Para no cometer errores. El nombre me encantó, porque además es un nombre no convencional, Para no cometer errores. Una investigación que hicieron en Manabí, ¿no? En 6 provincias. En 6 provincias, perfecto. Sobre una investigación cualitativa sobre embarazo adolescente y sobre sexualidad, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, la investigación no se trata de sexualidad o de adolescentes. Es una investigación que trata de demostrar que la ausencia de el acceso a la información en educación sexual es riesgoso para la niñez y la adolescencia, porque la falta de información precisamente hace que en una parte se cometan errores, como es el nombre. tener relaciones sexuales sin protección y en un embarazo o una infección. Pero la educación sexual integral no es solamente prevenir el embarazo adolescente. Es más que eso. La educación sexual integral tiene que ver con toda una información relacionada con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y tiene que ver también, en el caso de la investigación, lo que se demuestra es que la educación sexual integral en el Ecuador es nula, tiene muchos vacíos, es discriminatoria, se reduce, digamos, a una charlita, a una feria, o no se da, ¿no? Es discrecional de acuerdo a la ideología de quién está en el colegio o quién está en el gobierno. Entonces, la investigación demuestra que es más complejo y es más atroz, diría yo, la ausencia en la ruralidad, en donde las niñas y las adolescentes de la ruralidad de diferentes etnias no acceden al tema, ¿no? Y decirte que el Ministerio de Educación tiene un paquete de educación sexual integral que es bastante bueno, tiene sus contenidos también, pero que ha sido atacado por los grupos conservadores. O sea, la ministra anterior sacó un material de este paquete frente a una crítica de estos grupos. O sea, y la educación sexual integral, como en este ámbito de la crítica, la comparan o le hacen una equivalencia a la ideología de género, que la ideología de género, tú sabes, eres una experta en eso, no existe una ideología de género, o sea, sí, es un absurdo que no tiene asidero, pero para la mayoría de esta gente es igual la ideología de género, y dicen unas barbaridades como que se les va a dar condones a los niños de guardería, que les van a dar anticonceptivos o les están induciendo el cambio de sexo. O sea, realmente son absurdos, pero absurdos que entran y calan. Que calan en la gente, ¿no? Porque desafortunadamente el morbo en la información y en la comunicación es lo que a la gente le gusta, entonces se engancha de esas cosas. Te voy a contar una anécdota, Virginia querida,
porque además pasó en el día de ayer, justo, así que la tengo, no es una anécdota de tiempo, nada. Yo trabajo mucho con adolescentes, ¿no? Y sobre todo estos adolescentes son de padres muy, de alguna manera, de cabeza abierta, progresistas, etcétera, ¿no? Y trabajo con 3 adolescentes de la misma familia. Entonces llega, la niña tiene 17 y, bueno, hacía tiempo que no venía porque ella me llama cuando quiere venir y entonces me decía, me vas a matar, mi mamá me va a matar, todos me van a matar. Yo digo, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó, hijita? No sé qué, no sé cuál. Ay, Isabelita, tuve relaciones con mi novia. Yo le digo, ¿Y vos pensás que yo te voy a matar por eso? Primero que no soy asesina, ¿viste? No soy un asesino en serio en el consultorio. Todo lo contrario. Le digo, a ver, vamos a hablar un poquito de por qué pensás que alguien te va a matar por esto. Fue una consulta maravillosa, porque además le pude hacer entender de lo que es lo social. Y le decía a ella, imagínate que vos no tuvieras este espacio en donde poder hablarlo y en donde poder deconstruir que esto está malo, que esto está feo. Dice, no, pero es que solo el estudio. A ver, solo el estudio, pero vos cuando estudiás no dejas de comer. Y esto, claro. Pero digo, lo social, Virginia querida, en el tema de los adolescentes es terrible. Obvio. O sea, entonces hacen todo mal los adultos y hacen todo mal los jóvenes, porque cuando vos no le das ese espacio a los jóvenes, ¿qué hacemos? Claro, eso es lo que la investigación demuestra, ¿no? Que al interior de la familia, en el intercambio cotidiano que se tiene con los hijos, papás, qué sé yo, una de las características es que no hay información en el tema. No hay información. Y además los prejuicios son mucho más fuertes que todos. Además, la información que se da siempre está relacionada con el castigo. No lo hagas, porque te vas a desgraciar la vida, porque vas a cometer ese error, porque te puedes quedar embarazada. Porque sos muy jovencita. Y como eres tan joven, tienes toda la vida por delante, entonces no está bien que lo hagas. Y claro, cuando algo dicen, porque cuando no dicen es porque les da mucha vergüenza, tanto a hijos como a padres, les da mucho miedo, ¿sí? Entonces, en el silencio de parte y parte, de parte de los padres pensando que los hijos no se van a enterar de nada. Como que no hay redes sociales, como que no hay internet en donde entran y investigan mal, porque muchas veces entran en páginas que no son las adecuadas, se ponen en riesgo y claro, el no recibir la educación y la información de gente que esté capacitada, que esté acreditada como debería ser el sistema educativo, eso no existe. Entonces, por supuesto que la ausencia de educación sexual afecta como a esta niña que estaba sufriendo de una manera terrible, sin razón, digamos. Tenía el espacio y pudiste calmarla y probablemente le pudiste decir que utilice protección, que vayamos a un ginecólogo, que le dé los métodos anticonceptivos, que en fin, digo, claro, le di todo y le puse todo el tema de la sexualidad en un lugar amoroso, claro, en un lugar placentero. Y en el ejercicio del derecho, ¿no? Porque eso, la sexualidad es sin riesgos, ¿no? Y de una manera afectiva, amorosa, como tú dices, es un derecho que está consignado en la Constitución. En la Constitución hay un artículo que dice se garantiza el ejercicio libre y responsable de la sexualidad en el marco de las decisiones responsables y en libertad. Es algo así lo que dice el artículo. Y el Estado es el garante. El Estado es el garante de la educación sexual integral, porque el Estado es el garante del derecho a la educación y la educación debe ser integral, completa, en donde el tema de la sexualidad debe estar presente, que no está. Eso es lo que estamos pidiendo con una propuesta de ley que ha sido presentada por Liliana Durán y por Cecilia Baltazar. Las dos son ponentes de una propuesta que ya ha entrado al CAL y que probablemente esté siendo analizada para posteriormente pasar a la Comisión, digo yo, de Educación. O sea, esperamos que eso suceda. Bueno, ojalá, pero tenemos un camino, me estoy acordando, porque pensar que tenemos tantas luchas, ¿te acordás en aquel programa de televisión?
Yo llego, me acuerdo, entro al espacio de televisión y Virginia fue como verme y le iluminó la cara. ¿Te acuerdas? Una aliada. Claro, eso es importante. Son muchos años de lucha que tenemos. Y qué duro que es. Mira, yo creo que lamentablemente lo que nos pasa es que cuando tenemos adultos que no han gozado de una sexualidad, corremos el riesgo de que le transmiten eso a los adolescentes también. A los hijos o a quienes están alrededor. Al y que entorno. están ávidos de información. Porque Claro. están ávidos de querer saber. Entonces, igual van a saber. Igual van a saber, claro, igual lo van a hacer. Y lo van a hacer, claro. El problema es que van a saber mal y lo van a hacer mal. Así Entonces, esta cuestión de creer que porque estamos proponiendo aspectos educativos, bueno, como el tema del aborto legal, también disminuye las muertes. Así es. No lo está promoviendo, disminuye las muertes. Y el aborto legal disminuye los abortos, por si quieren saber una cuestión que es absolutamente lógica, ¿no? Cuando las mujeres acceden a un aborto legal, que en este país no hay todavía, el aborto legal, hay 2 demandas de inconstitucionalidad, pero en los países en donde el aborto es legal, en donde la educación sexual integral es parte de un marco jurídico y es obligatoria, y donde hay el acceso a los anticonceptivos, primero la mortalidad materna disminuye. Muchísimo, en Uruguay pasó eso. Porque las mujeres que acceden a los anticonceptivos y a la información obviamente no se embarazan. Cuando una mujer no se embaraza, no muere de aborto y tampoco muere de parto o de una complicación por el embarazo. Entonces es tan simple de entender que en esa simpleza y en esa lógica básica la gente se pierde y más le interesa estar a tono con la religión que profesa, con el curita o con el pastor o no sé, pues con el líder político al que votaron y que realmente no tiene idea de la evidencia, ¿no? De la evidencia científica en este tema. ¿Cómo funcionan esas cabezas que se oponen a todo lo que es apertura, digamos, a todas estas políticas más progresistas, podríamos llamarle, más abiertas? ¿Cómo funciona la cabeza de esa gente que se opone? ¿Qué pregunta es la pregunta de Virginia? No sé. Funcionan mal. Bueno, sí. Creo yo, pero yo creo que ahí es difícil, ¿no? Es difícil que cambie una persona que piensa de esa manera, porque es difícil que yo cambie también como yo pienso. Entonces, nosotros somos la antítesis de esas personas. Y ellos nos han de ver de la misma manera, digo yo, o sea, decir cómo pues es posible que piensen como piensan. Pero claro, del lado nuestro hay una evidencia estadística, una evidencia científica. Yo recuerdo que cuando por el año 94, a partir del año 94, cuando acá se empezó a hablar de anticoncepción de emergencia, la gente, esta gente, lo primero que dijo, eso es un aborto. Claro, yo después vi y entendí que para estas personas todo lo que implica no llegar a la fecundación es aborto. O sea, por lo tanto, los anticonceptivos son abortivos, esa es la lógica que tienen. Pero claro, el término aborto, según la OMS, es la interrupción de un embarazo que ya está implantado en el endometrio. La anticoncepción de emergencia es un anticonceptivo porque impide la fecundación, impide que el óvulo se junte con el espermatozoide. Entonces, claro, esa mezcla de discursos y de narrativas confunden a la gente y la gente se va por lo que más oyen, que es el sermón cada domingo o el sermón cada domingo en la iglesia o católica o evangélica. Aunque te tengo que decir que hay grupos evangélicos y hay grupos católicos que son muy progresistas, ¿no? Está aquí las católicas por el derecho a decidir, ¿te acuerdas? Y acá está la Red Ecuatoriana de Fe. O sea, la Red Ecuatoriana de Fe es un espacio ecuménico donde hay varias expresiones de la religión que están a favor y se han posicionado a favor de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, tampoco es que estandaricemos. Sea homogéneo. Y no debemos estandarizar porque hay incluso personas que no pertenecen a la Red Fe, hay personas
con la mentalidad más abierta, pero siguen siendo creyentes. Y eso está bien, o sea, uno tiene que respetar eso. Somos un país laico, ¿no? Bueno, pero no se nota a veces. A veces no se nota, es verdad. A veces no se nota. No, a veces no se nota. Verás, yo creo que a mí me preocupa otra cosa, Virginia, y te la tengo que plantear. Es el tema del amor. Del amor y del deseo. Sí, pero, a ver, no, pero lo estoy llevando más al tema del amor de padres a hijos. Ah, ok. Primero, que el amor y el deseo lo tenemos siempre, aunque pintemos. Que no nos invalida de nada. No, está bueno saberlo y recordar. Sí. Pero digo, no, el tema del amor, porque si yo tengo una hija, un hijo, ¿qué es lo más amoroso? ¿Cuál es la mayor expresión de amor si no es una conversación y un acompañamiento? Claro, pero estamos en una crisis de amor, Virginia. Yo diría que estamos en una crisis de amor, de un concepto de amor, en la crisis de un concepto de amor que es el clásico que les dice a los padres que hay que proteger a los hijos de todo mal. Pero si esa persona piensa que está mal que el hijo o la hija viva una sexualidad consentida, informada, libre de violencia, pues es una crisis del concepto, más que del amor en sí mismo, digo yo, porque es... Te entiendo. Hay amores y amores, ¿no? O sea, hay amores que son libres, que promueven la libertad, pero no libertinaje, que también es un término tan manoseado. Tan manoseado. O sea, la libertad es un derecho que está en la Constitución. La libertad tiene que ver con el ejercicio de todos los derechos. Y tiene que ver, en este caso, con el derecho a la información, que está vulnerado todos los días por gobiernos conservadores que piensan que hacen bien o que no son pecadores cuando se oponen a este tipo de cosas. Cuando suponemos que si hay un Dios, yo no creo mucho en Dios, pero... O sea, pero para las personas que creen en Dios... Bueno, acá no es querer mucho, poco, Virginia, usted cree o no se cree. No creo. Pero yo no creo que haya un Dios para las personas que creen que quiera que una muchacha sea violada, sea embarazada, que sufra por no saber. En fin, o sea... si hablan que Dios es amor, también ese concepto de amor lo tiene trastocado Dios. Digo yo, Dios se está equivocando. Digo yo. Sí, se ha equivocado bastante. Fíjate lo que hizo de la humanidad, digo. Ajá, sí. Digo, fíjate lo que hace con las guerras, fíjate lo que hace con las armas, digo, no, en ese sentido. Pero bueno, yo lo que creo es que estos que estamos haciendo con el tema de la educación sexual integral es un gran paso. Y sobre todo, ¿cuál sería tu reflexión final para los padres, para los adolescentes? Yo les diría que abran su mente y que empiecen a leer y empiecen ellos a preguntar primero, antes que les pregunten los hijos, que tengan la posibilidad de adelantarse a las posibles preguntas y cuando las hagan los hijos ellos ya estén preparados y que si tienen temor y si tienen vergüenza que te llamen. Claro, yo tengo cantidad de gente que me dice, Isabel, yo no sé qué hacer, no puedo, no lo puedo hablar, encárgate. Pero siempre me parece regio. Así es, y siempre va a haber alguien que sepa, ¿no? Que investiguen en páginas acreditadas, entren a la OMS, a la OPS, a la página del Fondo de Población, no sé, pues hay páginas muy serias. Muy serias y muy buenas, que investiguen, que conversen con los profesores, ¿sí? Que no dejen sueltas las preguntas, porque cuando dejan sueltas las preguntas y les dicen de eso no se habla o eso no se pregunta porque eres muy chiquito o las mujercitas no preguntan eso, ahí estamos equivocándonos mucho y lo que sucede es que los chicos pierden la confianza y los padres pierden credibilidad y respeto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Siempre es un gusto conversar contigo. Y para toda la audiencia, nos volvemos a ver en la próxima entrega con todo el cariño y con todo el amor para seguir construyendo bienestar y para seguir construyendo conocimiento. Muchísimas gracias.